Predicamos a Cristo y Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Predicamos a Cristo y Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. En este hermoso día, miércoles 13 de marzo del año 2024, en el tercer día de ejercicios espirituales en Cuaresma, hoy, en este tercer día, el tema se titula Los creyentes en Jesús somos ciudadanos en la iglesia, cristianos en el mundo. Y con este tema pretendemos alcanzar el siguiente objetivo: reflexionar sobre el misterio de la Eucaristía, siguiendo el ejemplo de Jesús, que se entrega por amor a nosotros, para que tomemos parte activa en la vida y la misión de la iglesia, siendo pan que se parte y se comparte para alimentar a los demás. Pasemos a realizar una breve oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos en este momento que dedicamos para escuchar tu palabra y descubrir tu voluntad. Ilumina nuestras mentes y corazones para que podamos descubrir y celebrar tu misterio de amor que manifiestas a través de esta comunidad de hermanos. Derrama sobre nosotros el don de la hermandad y la paz, para seguir construyendo el reino que Jesucristo vino a instaurar en la tierra, el reino de Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Amén. Santa María Nuestra Señora de Acaguato, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pasemos a meditar un poco sobre, o ver la realidad. El primer punto de nuestro tema, ver. Hermanos, les invito para que veamos, miren, los cristianos realizamos el bien como una acción que brota de la experiencia del amor misericordioso que hemos tenido con Dios. Por lo tanto, el empeño y compromiso de nosotros por construir una comunidad eclesial y social cada día más justa y pacífica es reflejo de la relación que tenemos como creyentes, esa relación que tenemos con Dios, que es amor. El Jueves Santo es un día especial. Cristo en ese día instituye la Eucaristía, donde nos deja como legado la práctica del amor al prójimo. Ámense unos a los otros como yo los he amado. Y nos deja también el servicio. Inaugura el sacramento del orden sacerdotal, convirtiéndose así este día en un día propicio para reflexionar nuestra manera de comunicar y practicar el amor que hemos experimentado en el encuentro con Cristo, ya que no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, de lo que hemos experimentado. Preguntémonos, hermanos, ¿me siento parte de la comunidad cristiana? ¿Cómo es mi participación dentro de la iglesia? Además de la participación en la iglesia, ¿me involucro en las tareas de la comunidad del pueblo o la colonia donde vivo o la comunidad campesina? ¿Participo activamente en las decisiones y problemáticas comunitarias y sociales?
sí o no, y cómo por qué lo hacemos. Pasamos al segundo momento de nuestro tema, a profundizar desde la palabra de Dios. Les comparto del Evangelio de Marcos 14, versículos 22 al 25. Dice así: Mientras Jesús y sus discípulos estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio y dijo: Tomen, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se las dio y bebieron todos de ella. Y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo les aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, a través del título de este tercer tema, ciudadanos en la iglesia, cristianos en el mundo, lo que somos los creyentes, queremos reflexionar sobre la pertenencia a la comunidad cristiana y la misión del cristiano en la historia. Afirmamos que la comunidad tiene su fundamento e inspiración en la Eucaristía. La comunidad cristiana se funda en la Eucaristía, ya que la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana, como nos dice el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium 11. Por lo tanto, la comunidad celebra, vive y acepta la misión desde la Eucaristía. Además, cuando hablamos de ciudadanía, nos referimos a tomar conciencia de que somos participantes activos en la comunidad eclesial que vive la Eucaristía. Desarrollar la pertenencia es fundamental. Crecer en ese sentido de pertenencia es fundamental para lograr la participación y corresponsabilidad de los cristianos. De modo que si no nos sentimos parte de la comunidad cristiana y del Evangelio, no viviremos una fe coherente, ya que no se ha tomado parte en la vida, misión y la celebración de la comunidad cristiana. En la medida que los laicos sean capaces de crear pertenencia a la misión y evangelización, entonces seremos cristianos como Iglesia Católica cada vez más comprometidos en el mundo. Desafortunadamente, en la comunidad cristiana se ha venido arrastrando una visión errónea que la iglesia, que se cree, se piensa en esta visión errónea que la iglesia está conformada solo por los obispos, los sacerdotes y las religiosas, de tal manera que la vocación laical ha quedado excluida de la participación y pertenencia eclesial. Eso es un error, porque la iglesia la conformamos todos los bautizados, sean laicos, religiosas y sacerdotes. Para llegar a ser ciudadanos en la iglesia, cristianos en el mundo, propongo estas dos directrices. Hacernos pan, una directriz, hacernos pan, y la otra, crear pertenencia. Eso de hacernos pan, pensemos un poco en esta directriz, hacernos pan. Partimos en esta primera directriz desde el modo en que Jesús realizó la institución de la Eucaristía que hemos leído en la cita bíblica propuesta. Nuestro Señor en la última cena, nos dice ese texto,
realizó el misterio de la Eucaristía y lo hace con una metodología. Primero, tomó el pan en sus manos. Así como en la última cena el Señor tomó el pan en sus manos, ahora repite exactamente el mismo gesto con cada uno de nosotros. Nos toma en sus manos. El molde donde se producen los discípulos son las manos que fueron traspasadas por los clavos de la cruz. Lo primero que el Señor hace para moldearnos a su imagen y semejanza es tomarnos en sus manos. Esto significa que Él asume la principal responsabilidad, pero al mismo tiempo exige de nosotros una absoluta disponibilidad. Como Jeremías capítulo 18, versículo 6 lo había dicho, como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Nuestro Señor Jesucristo nos llama y nos toma en sus manos. Segundo, lo bendijo. El verbo bendecir en griego está compuesto de dos palabras, bien y la otra decir. Bien y decir, de eulogio. Lo primero que hace el Señor es hablarnos bien, con la verdad. En esta etapa, la palabra de Dios nos va configurando para que asimilemos los criterios de Cristo Jesús y vayamos identificándonos con sus mismos valores. Toda palabra que escuchamos moldea la manera de pensar y determina después la forma de ser y de actuar. De esta manera, los discípulos, al escuchar la palabra de Dios, transforma nuestra vida y nuestras acciones las transforma en una alabanza para Dios. Cristo nos bendice como al pan. Tercero, lo partió. El tercer aspecto en la formación del discípulo consiste en ser partido. Esta es la etapa de la purificación, a través de la cual el Señor nos consagra totalmente para Él. 1 Corintios 5:7 dice, purifíquense de toda vieja levadura para ser masa nueva, pues son panes ácimos, porque nuestro Cordero Pascual, Cristo Jesús, ha sido inmolado. Hermanos, así como el oro se depura, así también nosotros hemos de ser purificados y santificados para poder servir a Dios y a los demás. Cuarto, lo repartió. El pan, después de partirse, se reparte. No se queda en las manos de Jesús, sino que se da a los demás. El Evangelio aclara que Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él y luego enviarlos a evangelizar. El que ha estado al lado de Jesús, en sus manos, no permanece inactivo, sino que va a buscar a sus hermanos. Ahora bien, entre más hayamos sido partidos, más repartidos seremos. Entre más hayamos sido purificados, alcanzaremos más personas. Un pan entero solo puede ser comido por una persona, pero cuando más se parte, tantos más podrán participar de este pan.
El fin de la purificación es la multiplicación, ser repartidos para muchos, para muchos. Quinto, y dijo, esto es mi cuerpo, coman todos de él, hagan esto en memoria mía. Así como el pan se transforma en el cuerpo de Cristo, así nosotros somos transformados en la imagen y semejanza de nuestro Maestro. La formación de un apóstol no termina sino hasta que Cristo Jesús vive en él y se manifiesta en su forma de vivir. En consecuencia, con nuestro estilo de vivir y trabajar en el reino, edificamos el cuerpo de Cristo, la iglesia comunidad. Además, cuando dice, coman todos de él, significa que así como el pan eucarístico es comido, el discípulo también es comido. Ser comido significa estar al servicio de los demás, entregar la vida con tal de que otros vivan. Es como la vela que se desgasta con tal de alumbrar a otros. Finalmente, la frase, hagan esto en memoria mía, significa reproducir con fidelidad lo mismo que hizo nuestro Maestro. Nuestra actitud, por lo tanto, será hacer nuestro el camino del amor y de servicio a los demás, para partirnos y repartirnos a la comunidad, con el fin de hacer más discípulos para Jesús. Ahora, reflexionemos sobre el crear pertenencia. Una vez que hemos reflexionado sobre el misterio eucarístico del pan que se bendice, se parte y se comparte en clave de servicio y de amor a los demás, pasemos a tematizar la pertenencia eclesial como manifestación del amor. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 47, dice, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Este texto nos narra la vida de las primeras comunidades cristianas, subrayando, enfatizando un fuerte sentido de fraternidad, de comunión y de pertenencia. Desde un principio, la comunidad de discípulos y apóstoles constituyó una dimensión fundamental para la construcción del reino. Así pues, hermanos, la comunidad se convirtió en el ambiente vital para el crecimiento y aprendizaje de la fe. Pero, ¿qué significa habitar la comunidad de una manera madura y responsable? Para crear dicha pertenencia eclesial, creo que se requiere, en primer lugar, descubrir y valorar las propias fortalezas y potencialidades que Dios nos ha dado para la edificación del reino de Dios. Y en este aspecto, la fe no tiene que verse como una dimensión contemplativa solamente, porque resultaría vana, sino como una dimensión misionera y operativa, capaz de
comunicar a Cristo al hombre de hoy. Segundo, el valorar los carismas y los talentos de los demás. La edificación del reino requiere que cada uno de los miembros de la comunidad manifiesten un modo de ser y de vivir auténticamente evangélico, en el cual, en lugar de predicarse a sí mismos y esconderse detrás de mecanismos de defensa, aprendamos a caminar juntos desde el servicio a Dios y a los demás. En lugar de eliminar las diferencias, aprendamos a aceptarlas para convertirlas en ocasión de enriquecimiento mutuo. Hermanos, tenemos que comprender que la fe se profesa, se celebra, se expresa y se vive sobre todo en la comunidad. La dimensión comunitaria no solo es un marco, un contorno, sino que es parte integrante de la vida cristiana, del testimonio y de la evangelización. Por esta razón, es fundamental la experiencia comunitaria que haga participar a los fieles, a todos nosotros, de una manera protagónica y muy responsable, cada uno desde su propia vocación y misión. También tenemos que recordar aquel dicho africano: si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina acompañado. Hermanos, necesitamos de la comunidad y trabajar para formar comunidad cristiana. Este será el camino para la plenitud de la fe. Ahora, por último, pues vamos en el tercer punto, al ver el actuar. Yo quisiera dejar estas preguntas unas preguntas al aire para todos. Pensemos, ¿qué me falta a mí para ser pan de Cristo para los demás? ¿Qué me falta para dejarme partir y compartir para bien de los demás? ¿Qué voy a hacer para ser un pan que alimente a los demás? Un pan que dé vida a los demás, no un pan que envenene, sino un pan que dé vida, un pan que fortalezca a los demás. También preguntémonos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo puedo integrarme más a la comunidad parroquial a la cual pertenezco, a la comunidad eclesial de mi comunidad campesina, de mi barrio? ¿Cómo puedo integrarme más para ser ciudadanos en la iglesia? ¿Y cómo puedo apoyar como cristiano más a la sociedad para ser cristianos en el mundo, en la sociedad? Pensemos en esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesito para ser cristiano en el mundo? Para dar testimonio de Cristo y ser fermento de Cristo en el mundo. Les invito para que concluyamos con esta breve oración, diciéndole al Señor: te damos gracias, Señor, porque nos has hecho comunidad de hermanos. Gracias por poner en nuestro camino personas que nos guían, nos motivan y nos sostienen. Gracias por permitir nutrirnos de tu palabra. Te pedimos, nos ayudes a ser buenos hermanos y compañeros de camino, siempre dóciles a tus inspiraciones.
y a ser sal y luz, fermento tuyo en el mundo. Amén. Les bendigo a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.